¿Qué recomienda la OIT respecto de las acciones que puede llevar a cabo el sector público para promover el empleo juvenil? Él es Ítalo Cardona, coordinador de país de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los países andinos en Colombia. Nuestro invitado en este episodio de Frecuencia Pública, el podcast del Departamento Administrativo de la Función Pública. El tema que abordaremos es el empleo juvenil y sus desafíos. Según el DANE, la tasa de desempleo de los jóvenes en el último trimestre de 2020 fue de 21,6%, 5 puntos porcentuales por encima de la registrada en el mismo periodo de 2019, cuando la cifra fue de 16%. Ante este escenario nos interesa conocer la perspectiva de la OIT. Uno de los temas que siempre ha preocupado a la OIT es el tema del empleo, de cómo generar específicamente empleo de no solo empleo de calidad, sino que empleo con derechos. Esto es a lo que la OIT llama trabajo decente, es decir, la posibilidad que las personas encuentren en el trabajo no solamente su realización, sino que una vía de inclusión para el desarrollo económico y, por supuesto, una vía de inclusión a la sociedad a la cual pertenece. Una inclusión que debe de ser con principios de equidad, con principios, por supuesto, de no discriminación, por supuesto, con principios de no dejar a nadie atrás, como dicen los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, uno de los temas más importantes en este momento es ponerle un rostro a los sectores de la población colombiana que más han sufrido dentro del mundo laboral, dentro del mundo del trabajo, quienes más han sufrido consecuencias a causa del COVID-19. Pero sin duda, también hay que reflexionar que si uno ve, inclusive antes de la pandemia, los jóvenes eran de los sectores que siempre mostraban unos índices de dificultad para el acceso a su primer empleo, unos niveles de dificultad de acceso, por supuesto, al mundo del trabajo. Los jóvenes en Colombia enfrentan un panorama preocupante en el mercado laboral. La tasa de desempleo para las personas entre los 14 y 28 años se elevó a 17,2%. Las mujeres en este rango de edad son las que más Así lo dificultades tienen demuestra para este conseguir fragmento de trabajo. noticias RCN, que se emitió en 2019, meses antes de que la pandemia acaparara los titulares. Con la pandemia esto se incrementó, con la pandemia el choque que recibieron muchos de los jóvenes que inclusive estaban comenzando en su carrera laboral o en algunos casos que estaban con expectativas de incluirse en el mundo del trabajo, pues a causa de la pandemia sufrieron un efecto pues bastante negativo. Es importante ponerle rostro y es importante determinar qué han sido estos jóvenes y cuáles jóvenes los que han resultado más afectados en este momento. Y por supuesto, eso para que la respuesta que sale desde el sector público, la respuesta que ponen en marcha ustedes, los diferentes funcionarios y funcionarias del Estado colombiano en todas las regiones, las acciones tengan de alguna manera este enfoque de prioridad sobre sectores de la población que se han visto más afectados. Las dificultades, si quieren, tradicionales que se venían dando de acceso al mundo del trabajo, por supuesto, como mencioné, han creado un escenario mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? La idea primero es de desarrollar un enfoque integral y específico para aplicar políticas activas del mercado laboral que tengan un efecto en los jóvenes. Todas aquellas acciones que posibilitan que no solamente los jóvenes adquieran unas competencias, se certifiquen en algunas competencias, sino que asimismo el joven pueda ser orientado de cómo buscar empleo y puede facilitarse ese tránsito para encontrar las oportunidades de empleo que existan. Por supuesto, esto también se puede hacer referencia a asegurar que los programas de subsidio salarial o de apoyo en el tema del desempleo también incluyan a los jóvenes, que permita efectivamente que los jóvenes puedan seguir desarrollando sus capacidades, puedan seguirse formando para, esperamos no tan tarde, puedan incluirse
al mundo del trabajo. También es importante que estos programas de apoyo al empleo juvenil que ya existen, que el gobierno está poniendo en marcha y que muchos de ustedes son responsables de su implementación, por supuesto, incremente la cobertura para este sector de la población, que puedan atenderlos, puedan escucharles, puedan comprender cuáles son las dificultades de acceso al mundo del trabajo y, por supuesto, puedan facilitar que efectivamente se superen las brechas que existen y puedan encontrar un espacio, que puedan encontrar una oportunidad. Pero también, además del empleo, hay que reconocer, y ustedes lo conocen, hay muchos jóvenes que están comenzando, más bien, o están deseosos de iniciar su propio negocio, es decir, todas las iniciativas de emprendimiento que se desarrollan en el país. Y por supuesto, la idea es cómo se crean unos servicios que acompañen a estas iniciativas. En general, las iniciativas de emprendimiento no solamente requieren ciertas capacidades, sino que requieren de un acompañamiento, de un entorno que obviamente las impulse, pero un entorno también que las haga viables. Un entorno que permita que estos emprendimientos sean una posibilidad de ingreso al mercado laboral, al mundo del trabajo, con derechos, pero también con posibilidades de desarrollo. Entonces es importante también trabajar y por supuesto también cómo con ese entorno propicio que yo estaba señalando, cómo apoyar para que este entorno propicio también construya diálogo social con los jóvenes. Lo dicho, o sea, es necesario escucharles, es necesario saber cuáles son no solamente sus necesidades, sino que sus brechas de acceso para que los programas que se desarrollen, los programas que se puedan enfocar específicamente en atender esas necesidades, en superar esas brechas y facilitar, por supuesto, el acceso de los jóvenes al mundo del trabajo, ya sea un empleo o ya sea un emprendimiento. Si eres joven como yo y andas buscando trabajo, debes saber que no es nada fácil. Nous sommes 3 fois plus susceptibles que les autres d'être au chômage. Almost 73 million of us are looking for a job worldwide. Y los empleos que encontramos son por lo general temporales, de baja paga o incluso sin pago. It's not just a worry for us, but for societies and economies everywhere. Nosotros somos el futuro. Nous sommes l'avenir. We are the future. Mais sans travail, comment peut-on devenir le leader de demain? Este audio corresponde a un video de la Iniciativa Mundial sobre Trabajo Decente para los Jóvenes, que fue presentada en 2016 en la sede de la ONU por Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, como una alianza única entre gobiernos, el sistema de la ONU, empresas, instituciones académicas, organizaciones juveniles y otros grupos, a fin de intensificar la acción para crear nuevas oportunidades y posibilidades de empleo de calidad en la economía mundial y apoyar a los jóvenes a desarrollar competencias. ¿Cómo se relaciona esta iniciativa con el trabajo llevado a cabo de forma previa por la OIT en materia de empleo juvenil? Esta iniciativa global es importante que fue desarrollada por 21 entidades de Naciones Unidas bajo el liderazgo de OIT. Es decir, es un conjunto de agencias, fondos y programas de Naciones Unidas quienes están trabajando porque identifican que este es uno de los temas claves. Si uno quiere hablar de desarrollo, si uno quiere hablar de inclusión, si uno quiere hablar de construcción de equidad, efectivamente el poner en marcha estas políticas es importante. Cuando la OIT aprobó la Declaración sobre Justicia Social en el 2008, dijo un tema que todavía sigue siendo válido y es que no basta el crecimiento económico por sí mismo para resolver estas brechas o necesidades del mundo del trabajo. Es necesario que existan políticas y que las políticas efectivamente, como hemos dicho, puedan implementarse, puedan medirse y puedan mantener y puedan crear evidencia para efectivamente saber que están causando el efecto para el cual fueron creadas. Es importante que para causar este impacto positivo, la iniciativa global se centra en 8 temas prioritarios. Empleos verdes para jóvenes. Habilidades digitales para jóvenes. Aprendizaje de calidad. Jóvenes en situaciones de fragilidad. La transición de los jóvenes a la economía formal. La juventud en la economía rural. Jóvenes emprendedores y en autoempleo. Y trabajadores jóvenes en ocupaciones peligrosas.
Estos 8 temas son los temas que se están trabajando conjuntamente, que buscan que los gobiernos locales, los nacionales, los regionales, directamente puedan sumarse como socios a esta iniciativa, no solamente registrando sus compromisos individuales o conjuntos en la materia, sino que aprendiendo de lo que se está haciendo y aplicando ese aprendizaje para hacer las cosas cada vez mejor. Entonces es clave la participación de ustedes en esta iniciativa global. Es clave la participación de ustedes que se sumen a construir efectivamente estas oportunidades, a construir programas, a construir conocimiento, a construir información y por supuesto participar en este debate que nos puede llevar cada vez más cerca a cumplir con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible que están incluidas efectivamente en esta visión de construir mejores oportunidades para jóvenes en todo el mundo. ¿Y qué hay de la relación entre la formación académica con las necesidades actuales y futuras del mercado laboral? Mira, quizás ese es uno de los temas de debate más importantes dentro del conjunto de temas prioritarios que los estados deben de abordar. Esto por la necesidad de fortalecer el diálogo entre el mundo del trabajo y el mundo académico, entre el sector empresarial y las instituciones responsables encargadas de brindar la formación, las competencias adecuadas para promover la inserción en el mundo del trabajo. Ha habido diferentes voces alrededor de eso que anuncian de alguna manera la necesidad de que haya una revisión, no solamente de los contenidos de la formación, sino que la manera como se enseña, la manera como se transmite las habilidades, el conocimiento, las competencias necesarias que necesitan los jóvenes para llegar al mundo del trabajo. Porque muchas veces cuando hablamos con empresarios, cuando hablamos con importantes consorcios, lo que dicen es no encontramos, no es que no haya empleo, no es que no hayan oportunidades para los jóvenes, es que no encontramos las competencias, las habilidades, los conocimientos que pueden existir o que necesito yo en este momento para seguir avanzando. En algunos casos, cuando hemos trabajado en estos programas de inserción, los mismos empresarios nos dicen, oiga, no me importa que conozca técnicamente lo que hago. Lo que necesito es que esta persona tenga un conjunto de competencias que se llaman competencias o le llaman competencias actitudinales o algunos le llaman habilidades blandas, pero que efectivamente tengan este conjunto de competencias como la responsabilidad, la llegada a tiempo, como cumplir metas, como efectivamente atender instrucciones, un conjunto de temas que le puede ayudar a una persona a aprender rápidamente cualquier otro tema técnico que deba de desarrollarse en algunos casos. Entonces, aquí hay dos referencias. Uno, la necesidad de fortalecer un diálogo entre el mundo del trabajo y la academia para identificar cuáles son aquellas competencias que se están demandando en este momento y cuáles son aquellos temas que deben de ser cambiados, no solo en sus contenidos, sino que en la manera del aprendizaje para facilitar efectivamente el tránsito del mundo académico, de la escuela, del instituto técnico, del SENA, de las universidades, al mundo del trabajo. Porque si no, efectivamente, vamos encontrando una masa de jóvenes que tiene un alto nivel de preparación, pero no encuentra empleo. Fundamentalmente porque no adquirió las competencias que efectivamente el mundo del trabajo está demandando en esto. Hay una iniciativa muy interesante que es la iniciativa GAN, que coordina el sector empresarial. La ANDI es uno de los coordinadores y que promueve este diálogo. Es una iniciativa que yo creo que es importante seguir explorando y seguir fortaleciendo y seguir desarrollando a nivel nacional, en todas las regiones en donde se pueda promover este diálogo que puedan tener entre las entidades regionales, departamentales, municipales, con las universidades, con el mismo SENA, con el sector empresarial, con el sector sindical, para encontrar cuál debería ser la respuesta en este sentido. Esa es una, pero al mismo tiempo, en este momento de cambio de tránsito, nos estamos dando cuenta que hay un cambio muy rápido de la manera como se está organizando el mundo del trabajo que también está demandando nuevas competencias. Está demandando inclusive o se está previendo la demanda de competencias en donde no se está formando el suficiente número de personas o incluso no se está formando a nivel nacional. Entonces hay que pensar no solamente en el diálogo anterior, sino que también en un diálogo que haga una previsión de futuro. No es que uno tenga la respuesta para todo, pero creemos que en el diálogo que se puede desarrollar entre gobierno, empleadores, trabajadores, mundo académico, puede pensarse efectivamente cuál es la demanda de necesidades que Colombia va a tener, no este año, no el siguiente año, que Colombia va a tener en 10 años.
para comenzar a preparar de manera tal que el mundo de trabajo de Colombia en 10 años pueda encontrar las competencias y las habilidades que necesita también en Colombia y que a partir de eso el país pueda seguirse desarrollando, a partir de eso puedan generarse oportunidades de empleo decente y que a partir de eso también se construya desarrollo, se construya inclusión. Es uno de los temas claves, es uno de los temas más importantes y seguramente de quienes nos escuchan deben de estar trabajando en las iniciativas de empleo a nivel del departamento, a nivel del municipio, tal vez nos escucha alguien del SENA, tal vez nos escucha alguien de las universidades también públicas y donde es necesario ir fortaleciendo este debate, ir fortaleciendo este diálogo que encuentre respuestas. Hay muy pocas en este momento y es necesario crear las respuestas y es necesario construir las respuestas dentro de las regiones, por supuesto a nivel nacional, pero a través del diálogo. Yo creo que eso es lo importante, es decir, cómo mejoran las perspectivas de empleabilidad a los jóvenes que están ya, pero cómo también vas construyendo posibilidades de inserción a quienes no son jóvenes todavía, a quienes son niños y que efectivamente tienen 10 años para seguirse formando, para seguirse educando y lo importante es que les podamos ofrecer una formación en las competencias adecuadas, en las competencias necesarias. Promover el empleo juvenil implica que se tengan en cuenta enfoques diferenciales, como el de la equidad de género o el de la población víctima del conflicto armado, a la hora de formular políticas, de manera que éstas se adapten de mejor forma al amplio espectro de características que van más allá de una edad determinada. Mira, sin duda hemos hablado de la necesidad de definir programas y definir efectivamente eh, eh, un seguimiento específico de eso, pero es importante también el poner en marcha iniciativas, el trabajar en iniciativas que cierren estas brechas de acceso al mercado de trabajo y que cierren inclusive brechas que existen en el mundo del trabajo. Bueno, no solo en Colombia, pero estamos hablando de Colombia, unas brechas que existen. Uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta es la brecha de género que existe en el mundo del trabajo en Colombia. Una brecha de género que deja por fuera a muchas mujeres con un buen nivel de formación y una brecha de género que también hace que los niveles de salario entre hombres y mujeres tengan una diferencia de un 20% a favor de hombres. Unas brechas de empleo que hace que, por ejemplo, las mujeres, a pesar que tengan un nivel de educación, tengan que ocuparse de actividades de economía del cuidado no remunerado y que, por supuesto, eso frena su desarrollo académico en muchos casos. Entonces, hay que construir equidad en estas políticas. Y para construir equidad hay que documentar, hay que ser conscientes efectivamente de estas brechas que existen y definir cuál es la mejor manera para atenderlo. Otro tema de brechas que no es menor y que hay que también buscarlo, la brecha entre efectivamente el mundo rural y el mundo urbano. El mundo rural siempre ha tenido una brecha de un nivel de informalidad muy alto y por supuesto también unos niveles de formación diferentes. Yo creo que hay que, y si algo nos está enseñando esta pandemia, creo que hay que crearle o darle el valor que efectivamente tiene el trabajo rural, el valor que efectivamente tiene el trabajo en el campo y que efectivamente goce no solamente del reconocimiento de la población, sino que goce de las políticas públicas que lo acompañe para que este trabajo no solamente reactive, no solamente cree empleo, sino que también crea ingresos suficientes para la población que se dedica en ese tema. Entonces también es importante tener en cuenta el mundo rural. Otro de los temas que hay que tener en cuenta es, por supuesto, la población víctima del conflicto armado y que muchas veces esa población víctima del conflicto armado requiere un soporte, un apoyo, un trabajo para que puedan adquirir las habilidades, puedan incluirse en el mercado de trabajo y por supuesto que dejen de ser vistas como víctimas del conflicto, que dejen de ser vistas como, si quieres, destino de acciones del Estado y que pasen a ser sujetos de la construcción de su propio futuro y que pasan a ser sujetos en la construcción de su propio desarrollo y del desarrollo de sus comunidades. Hay que dar ese salto de ofrecer estas posibilidades para trabajar directamente con ellos. No es un tema menor el trabajo que deba incluirse o que deba de dirigirse
hacia el sector informal y que efectivamente hay muchos de los jóvenes que están en el sector informal o que pertenecen a familias del sector informal que tienen dificultades de acceso a la universidad y que entonces existen algunos programas que se están poniendo en marcha. Nosotros estamos apoyando, acompañando el programa que la Secretaría de Educación de Bogotá está desarrollando, que se inicia como un reto a la U, que es la posibilidad de cómo facilitar que jóvenes que de repente nunca se habían puesto a pensar que la posibilidad de ingresar a la universidad tengan un acompañamiento, tengan un apoyo que les permita ingresar a la U y que les permita efectivamente aprender estos conocimientos y competencias que mejoren su acceso al mundo del trabajo. El reto a la U es un paso que se está dando y que estamos, como digo, construyendo con el Distrito Capital en Bogotá. Estamos apoyando esta iniciativa, pero seguramente vamos a trabajar con otras iniciativas en otras ciudades importantes cuando estamos hablando de cómo apoyamos a esta transición, porque estamos hablando de las dificultades, de las brechas que existen en estos procesos de transición del estudio al trabajo y la idea es que como nosotros, como OIT, que tenemos este conocimiento, esta experiencia del mundo del trabajo, podamos colaborar a que efectivamente esos dos mundos no se vean como mundos separados, sino que esos dos mundos estén cada vez más cerca y estén relacionados y estén coordinados. Es clave que avanzar en ese tema, es clave que podamos contribuir a ayudar a cerrar esas brechas, que podamos contribuir efectivamente a crear trabajo decente, que podamos contribuir a crear desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Y ese sin dejar a nadie atrás significa que nos fijemos, que estemos atentos a saber dónde existe una mayor necesidad, dónde existe poca presencia del Estado para definir programas, iniciativas, modelos de atención alternativos que les acerque la actividad que todos ustedes hacen, que acerca a estos jóvenes y que efectivamente sean no solamente el rostro del Estado, sino que sean efectivamente una mano que les va a ayudar, que les va a guiar, que les va a orientar y les va a facilitar su ingreso al mundo del trabajo y por supuesto les va a facilitar que puedan tener todos y todas un trabajo decente. Hay un punto adicional y es el rol del sector público como empleador. Encuestas como la Carrera de los Sueños Colombia 2020, publicada por el portal elempleo.com, demuestran la preferencia de estudiantes y recién egresados por el sector privado, con contadas excepciones. Según esta encuesta, las 10 mejores empresas para trabajar en Colombia son, en orden descendente: Google, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Grupo Bancolombia, AB InBev, Grupo Nutresa, Ecopetrol, Nestlé, Unilever, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN, y Alpina. ¿Y qué percepciones tienen los jóvenes sobre lo que significa trabajar con el Estado? Trabajar en el sector público es un reto, a hacerlo diferente, a tratar de aportar, a ir en contra de dinámicas de corrupción, de mediocridad. Me parece que es una de las opciones más viables para tener un futuro laboral estable. Es muy bueno tanto en el crecimiento personal como profesional. Se pueden llegar a favorecer muchas personas y pues de manera directa poder aportar para lograr los cambios que queremos ver. Trabajar en el sector público es una manera de servirle a la gente. Tener la responsabilidad y el poder a la vez de proveer servicios y políticas públicas que impactan directamente en la sociedad y en el desarrollo de vida de las personas. En general, sentir esa satisfacción que te da el servicio público, que tú sientes que en realidad sí le estás dando una retribución a la sociedad en la que vives, a las comunidades, mientras que obviamente también aprendes y creces profesionalmente. El sector público cada vez requiere mayor diversidad, mayor inclusión, mayor apertura, que lleguen nuevas profesiones, nuevos perfiles, todos por competencia, porque eso le da un dinamismo absolutamente fundamental al sector público. Él es Francisco Camargo, director de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y por supuesto que ustedes los jóvenes que vean en el sector público una posibilidad para trabajar, es una posibilidad concreta de ingresar a un sector donde se hacen las grandes transformaciones de la sociedad.
El sector público es esa posibilidad concreta de ayudar a servir al país, de ayudar a transformar la sociedad en cualquier ámbito que uno se desempeñe profesionalmente. Así que es una invitación cordial a los jóvenes para que se vinculen. Tenemos programas muy interesantes como el programa Estado Joven, que es este programa de prácticas en el sector público, que lo que busca es romper una situación que se presenta y es que los jóvenes no tienen experiencia porque no tienen trabajo, no tienen trabajo porque tienen experiencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Frecuencia Pública. Yo soy Juan Montes. Si esta es la primera vez que nos escuchas, puedes ponerte al día con nuestros programas en funcionpublica.gov.co/podcast. Recuerda escribirnos a frecuenciapublica@funcionpublica.gov.co.